La Unidad Central de Auditoría Interna del Consejo de la Administración Provincial de La Habana realizó una auditoría especial en las direcciones municipales de Finanzas y Precios y Servicios Comunales de La Habana Vieja, a solicitud de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y con la aprobación de la presidenta del Consejo de la Administración Provincial de La Habana ante el incumplimiento de los aportes por concepto de superávit. La acción de control tuvo como objetivo evaluar la efectividad del registro, control, uso y destino final de los recursos financieros asignados en las cuentas bancarias distributivas municipal y provincial, así como verificar la ejecución del presupuesto asignado mediante las transferencias bancarias a la Dirección Municipal de Servicios Comunales durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto del 2012. Durante la auditoría se comprobó la comisión de hechos delictivos y de corrupción por parte de directivos y trabajadores de las entidades involucradas que ocasionaron daños y pérdidas económicas al presupuesto del Estado por valor de 33.845.686 pesos, demostrando fisuras en el control y aseguramiento de los recursos presupuestarios. En el proceso se demostró responsabilidad en estos hechos al director, al técnico en gestión económica, al cajero y al jefe de fiscalización de la unidad presupuestada de servicios comunales, a la vez a la directora, vicedirectora, subdirectora de presupuesto y tesorera de la Dirección de Finanzas y del exdirector de Tesorería de Cuenta Única de la UNAT, todos de la Administración Municipal de La Habana Vieja. Durante los interrogatorios, el técnico en gestión económica de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales de La Habana Vieja, principal acusado en este proceso, declaró: Yo empiezo a ver la posibilidad de empezar a hacer trampa. Nadie me unió. Todos los aspectos subjetivos y objetivos estaban. Las verificaciones realizadas permiten identificar que los principales directivos, especialistas y trabajadores de la Dirección Municipal de Finanzas y Precios, puestos de acuerdo con el director y el técnico en gestión económica, transfirieron indebidamente efectivo de la cuenta bancaria distributiva municipal a la cuenta bancaria de operaciones de comunales por valores superiores al presupuesto aprobado, afectando los aportes al presupuesto provincial. El 2034 es el modelo que baja la provincia, o sea, el municipio de finanzas, lo baja. Y esto lo voy a explicar. Baja y dice que tu presupuesto pasa de 8 millones a 9, o de 9 a 12. Lo baja. Ese es el 2034. Solamente tenía que escanear el modelo, hacer un modelo nuevo, poner 24 millones y hacerlo llegar a finanzas municipales. No hicieron carta ninguna y en conciliaciones que nosotros teníamos con ellos, ellos nos presentaron un 2034 que en su momento se supo que era falso, donde se le aumentaba el presupuesto para otras actividades que ellos debían hacer. Esto se hacía de la siguiente manera: se ponía por transferencia todos los meses en otra área que se llamaba tesorería, donde lo firmaba la tesorera y la dirección de la entidad. Estas firmas tenían que ser esas porque eran las que estaban aprobadas por el banco. Entonces esas transferencias se iban, entonces todos los meses ellos presentaban una cifra que era la que se le debía poner. De palabra, nunca fue con ningún documento. La compañera Marlene me dice que hay cosas que en el trabajo se hacen internos, que si nadie lo dice, no se sabe. Que a ella le hacía falta que yo dejara un talonario vacío, pero firmado por mí, por el día que yo llegara tarde, no fuera a trabajar, salía el trabajo porque entonces hacía las devoluciones y el cliente no se molestaba. Que eso no lo iba a saber nadie, que eso se iba a guardar bajo llave ella en su oficina y que no iba a haber ningún tipo de problema. Eso se convirtió en una costumbre. La Dirección Municipal de Servicios Comunales enmascara la apropiación del efectivo a partir de falsificar los estados de cuentas bancarios
emite documentos oficiales al banco justificando el pago de una plantilla suplementaria inexistente, así como manipula el registro contable realizado por el Centro de Gestión Contable en lo referido a recursos financieros y las extracciones de efectivos realizadas. Esta trampa era lo más fácil del mundo. ¿Por qué? El banco, tiene el mecanismo de que el presupuesto, o sea, el dinero líquido que él le entrega a uno, es según lo que el director como tal mande allí en una firma. O sea, no es que el banco, usted como empresa, yo como empresa, le mando una carta hasta ese momento que teníamos un presupuesto líquido de 15.000 pesos y había que mandarle una carta nada más que pidiéndole 497.000 pesos y con eso se resolvió el problema. Se puso esa carta, fue el primer paso que dimos. Nosotros logramos que el director nuevo que entra, o sea, Eddie Marrero, no firmara aquel papel. Yo tenía un grupo de papeles, que como todo el mundo debe entender, 6 meses sin director, se los puse en una mesa, o sea, es una cosa muy fácil, es algo que cualquiera se da cuenta. Tú eres el director, revisas, se lo puse en la mesa a las 5 menos cuarto, él revisó todo lo que pudo y firmó todo lo que había. O sea, porque en el banco entregamos 2 cartas. Desde esa primera vez, ya él no había firmado las 2 cartas. Lo único que había que hacer con aquellas cartas era ponerle simplemente lo que nosotros queríamos. Pusimos lo que quisimos, o sea, los 497.000 pesos como tal, y lo entregamos. El primer paso estaba dado. Nos quedamos tranquilos a ver si esto tenía algún mecanismo con la provincia, o tenía algún mecanismo con la provincia de finanzas, o tenía algún mecanismo con el Poder Popular. Esto no tenía ningún mecanismo. Pasado un mes, 2 meses, nadie lo reclamó, seguíamos sin que nadie viniera, y eso estaba implantado en el banco, o sea que podíamos ir al banco y sacar de 15.000, porque era el tope que teníamos, o sea, era el salario que teníamos, 12.000, 13.000, pero teníamos un tope de 15.000, pasamos automáticamente a poder sacar 497.000 pesos, sin ver a nadie, por arte y magia del Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? Este era el primer paso que había que hacer. Posteriormente yo tenía en mi presupuesto 9 millones. O sea, no podía empezar con aquello porque indudablemente, como todo el mundo entenderá, no alcanzaría el presupuesto. Había que buscar un mecanismo en el cual aumentar ese presupuesto. Este presupuesto y todo esto que yo le estoy hablando es haciéndolo no a viva voces, pero sí con todo allí y nadie se acercó. Presupuesto municipalmente no veía lo que tesorería, porque nosotros nunca vimos tesorería junto con presupuesto. Pero tampoco lo vieron provincialmente, que también llegaban las 2 informaciones y nunca vieron de que había más gastos y en dinero puro era mucho más dinero. Los cheques eran algo que era una cosa más complicada, pero cómoda también. La chequera, tenías una chequera. Esta chequera daba 5 a 6 cheques mensuales. O sea, Aurora como tal tiene 5 o 6 actividades que realizar en el municipio mensualmente. Yo lograba que Eddie me firmara 5 cheques y hacía los cheques. Pero regresaba y le decía, mira, simplemente se me echó a perder 1. O se me echaron a perder 2. Esto me fue dando un cúmulo de tener cheques firmados por mi director, los cuales me permitían poner el dinero que yo quisiera, siempre y cuando no se pasara de los 497.000 pesos, y extraer el dinero. Yo iba al banco,
hacía mi extracción de dinero. Y entonces el económico me daba 2 cheques. Extraía el de salario y el otro que él me daba, que era el contrato que él tenía con Monumentos. Ahí yo cogía el dinero de los trabajadores, pagaba a mis trabajadores de mi entidad y el otro se lo daba íntegramente a él. Eso era cada 15 días, ¿no? Un monto de 480 y pico mil pesos, 85.000, 89.000 pesos. Esto lo estuvimos haciendo en el año 2010, todo el año, todo lo que quedaba del año 2010, sin que nunca nadie se le ocurriera de la provincia de Finanzas o de la provincia de Comunales ir al banco y preguntar. Como funcionarios tienen esa posibilidad, deben el estado de disponibilidad. No, yo sacaba mi estado de disponibilidad, sacaba del día que yo quisiera al día que quisiera, para que se comprenda. Por ejemplo, si yo sacaba el dinero de los 489.000 pesos, que fue una costumbre, que fue lo que se nos hizo, yo lo sacaba el día 12, yo trataba de sacar mi estado de disponibilidad del 1 al 10. Pasaban 3 días, iba y sacaba del 15 al 30. Esto me daba que cuando yo le entregaba el centro de gestión contable, estaban las operaciones que yo había entregado por un sistema de facturación. Yo le había entregado 5 facturas y el banco le estaba diciendo que yo había pagado 5 facturas. El acusado explicó que utilizó el dinero en la construcción y en la adquisición de disímiles equipos electrodomésticos y muebles para su vivienda, que construyó de 3 pisos y que asemeja un templo. Además, invirtió en la reparación y ampliación de 7 viviendas, 5 en la capital del país, entre las que se incluyen la de la subdirectora de presupuesto, la vicedirectora de finanzas y la del cajero de la unidad presupuestada de servicios comunales de La Habana Vieja, siendo este último su sobrino, así como una vivienda en Matanzas y otra en Guantánamo. La cocina estaba hecha y la tiró abajo completa y la volvió a hacer de nuevo. Azulejos y eso, que era lo que le puse. Y después de eso yo le dije que yo necesitaba que me dijera cuánto era lo que yo tenía que darle. Me dijo que eso después se hablaba. Y el después fue después y realmente nunca me dejó que yo le diera nada. Y después la placa que se hizo en mi casa, en intermedia, me dijo que mis hijos estaban creciendo y que necesitaban tener privacidad, tener dónde estar. Compré lavadora, compré microwave, compré cocina, que cuando fuimos a comprar la cocina, él fue el que me dijo, yo te llevo. Y me faltaba, no me acuerdo si 100 o 150 pesos para la cocina, y él me dio esa parte de lo que me faltaba. Yo tengo una casa en La Habana Vieja colonial, enorme, a la cual se arregló de placa intermedia, con varios cuartos que se arreglaron, 2 baños, ¿me comprende? Que el gasto de este dinero fue bastante. No le puedo decir que es una bobería, porque esta casa lleva bastante dinero, su arreglo, ¿me comprende? Además, varios beneficios que tuve de parte de él, como mi tío, como mi familia. A mi casa se le fueron incorporados varios equipos electrodomésticos, como Splint, televisor, DVD, equipo de música, computadora, todas esas cosas. Además existió un carro que él me lo dio para que yo lo manejara. Además, declaró manejar grandes sumas de dinero. Por 2 años alquiló permanentemente autos rentados en agencias de turismo, con un gasto registrado de 54.742 pesos convertibles, y se hospedó en varios hoteles en Varadero. Yo alquilaba Citroën, Sonata 2010, Hyundai de 9 plazas, porque no podía andar en un Ato. Ya andar en un Ato quitaba categoría, y esto hay que entenderlo. Cada vez que él alquilaba un carro de turismo me ponía como segundo chofer. Y fui en 2 ocasiones a Varadero. Uno de estos hoteles fue
Brice y Joya Costa. Sí, me hospedé en hoteles, por ejemplo, como las Antillas. Me hospedé 2 veces. 2 veces en las Antillas con la familia. También le regaló 14.000 pesos convertibles al director de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales de La Habana Vieja para la compra de un auto y una embarcación. Hechos como este lamentablemente no son aislados en nuestro país. Ocurren entre múltiples causas por fisuras en la administración pública y por la presencia de personas inescrupulosas y oportunistas que, creyéndose impunes, viven apropiándose del presupuesto estatal, como se demuestra en este caso. Principales causas y condiciones. Violación de la política de cuadros en cuanto a la selección, preparación y evaluación del desempeño. Deterioro de valores éticos y morales de los implicados por la violación de los compromisos contraídos al asumir los cargos en aras de obtener beneficios personales sobre la base del engaño, el soborno y la deslealtad. Rendiciones de cuentas a la Asamblea Municipal poco objetivas, propiciadas por la falta de análisis de la información disponible como consecuencia del incumplimiento de la ley del presupuesto y los procesos de control sobre su ejecución y liquidación. Promover o permitir relaciones de familiaridad que afectan la contrapartida. No delimitación y actualización de las funciones y atribuciones sobre el personal que interviene en los diferentes procesos de control al no establecerse la adecuada contrapartida o incumplirla. Falta de integración, supervisión y control sobre el proceso de extracción y pago del efectivo por concepto de salarios. Inobservancia de las normas y procedimientos establecidos para las actividades del presupuesto y tesorería. Aún no se comprende a cabalidad por algunos directivos la importancia del control interno administrativo y contable que conlleva a la inefectividad de los planes de prevención de riesgos. La clave de la corrupción es simplemente que yo me acerco a ti, te hago favores porque tienes la inmensa necesidad, la tremenda necesidad que tiene todo el mundo, y yo ahora mismo empiezo por traerte la merienda, empiezo mañana por invitarte a almorzar, empiezo pasado, y cuando te has dado cuenta, estás totalmente comprometido conmigo. Sin más acá y sin decirte nada. En el proceso se demostró un alto nivel de vida de los encartados, ocupándose entre otros bienes 3 autos particulares y un autotour, una embarcación, 6 split y 5 aires acondicionados de ventana, 4 freezer y 3 refrigeradores, 4 televisores plasmas, 4 cocinas de gas, 3 lavadoras, 11 colchones de esponjas, 1.599 pesos convertibles, 1.572 pesos, así como varias prendas de oro, materiales de la construcción como cemento, losas de mármol, tejas coloniales, áridos, pinturas, entre otros. Para la transportación de los bienes ocupados al encartado principal fue necesario la utilización de 3 camiones. A pesar de no estar concluido el proceso penal, los hechos aquí narrados ilustran el actuar corrupto de un grupo de directivos y trabajadores que, utilizando diversos mecanismos económicos y financieros de manera fraudulenta, impunemente malversaron los bienes y recursos del Estado. Sobre esa negligencia, incumplimiento, el deber de ignorancia, etcétera, de cuadros dirigentes administrativos, en una buena parte, y se está demostrando, es también el manto con el que se cubren todos los desvíos y los robos, que no son de cientos ni de miles, ni de simples millones, sino de cientos de millones de pesos.